La Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile presenta La Ruta de los Alimentos. Agronomía e Ingeniería en Alimentos, indispensables para recorrer este camino. Programa realizado por la Unidad de Vinculación con el Medio y la Unidad de Difusión de Carreras de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile. Bueno, aquí estamos con un nuevo programa, ¿cierto? Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial, ¿cierto? Porque es la Estación Experimental Agropecuaria Austral. ¿Por qué digo muy especial? Porque para nosotros, para nuestra carrera y para nuestra facultad, es muy importante porque ahí hacemos muchas actividades, mucha docencia, investigación y vinculación con el medio, y para eso nos acompaña el doctor Juan Pablo Caim, que es académico del Instituto de Producción Animal y director de la Estación Experimental Agropecuaria Austral. Y también nos acompaña Josefa León, que es estudiante de magíster, ¿cierto?, del Instituto de Producción Animal. Hola, Josefa. Hola, buenas tardes. Hola, Juan Pablo. Hola, Beatriz. Hola, Luis. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Efectivamente, la Estación Experimental Agropecuaria Austral es nuestro gran laboratorio, Sí, por decirlo de una manera. Laboratorio natural. Laboratorio natural, donde además de los diversos laboratorios que tenemos de servicio también y de investigación. Pero este laboratorio es muy especial porque es una superficie importante de terreno que es parte del patrimonio de la universidad. Juan Pablo, te queremos consultar un poco cuál es la estructura, la dinámica de trabajo y, por supuesto, en qué consiste esta Estación Experimental Agropecuaria Austral. Bueno, Luis, vea, como bien ustedes dijeron, en realidad la estación es un laboratorio de campo para las facultades de Ciencias Agrarias y Alimentarias, la Facultad de Ciencias Veterinarias también, y cualquier otra facultad en realidad que requiera de la estación. La gran gracia que tiene esta estación es que está ubicada a 4 kilómetros de nuestro campus Isla Teja. Por lo tanto, los alumnos pueden llegar en bicicleta, si es que el tiempo lo permite. En realidad, entonces, es yo creo que una ventaja comparativa frente a cualquier otra universidad de poder tener un predio agrícola destinado a la docencia, a la investigación y en parte también a la vinculación con el medio, tan cerca de donde se realizan las clases, de donde se realiza la docencia. Desde el punto de vista, lo que comprende la estación experimental son 140 hectáreas que están divididas básicamente en 3 áreas: el área agrícola, el área pecuaria y el área agroecológica. Cada una en el área agrícola básicamente está orientada a el estudio de cultivos anuales, el estudio de frutales y también de hortalizas. En el caso del área pecuaria tenemos una unidad lechera que contiene alrededor de 180 vacas masa. También hay una unidad ovina con 90 ovejas madres, y de ahí hay unidades experimentales de monogástricos, de engorda bovina y también camélidos sudamericanos. Y la última unidad es el área agroecológica, que básicamente comprende un sitio de bosques y montes naturales en la ribera del estero Santa Rosa, lugares que no se han intervenido mayormente, y entonces en ese sentido se pueden hacer estudios de conservación. Interesante eso, la ventaja, como menciona Juan Pablo, de la distancia, ¿cierto?, de la cercanía que tenemos a la estación experimental, porque permite eso. Algo que se destaca, ¿cierto?, de nuestras carreras, que está íntimamente relacionada la parte teórica con la parte práctica. Yo creo que es algo que nos destaca también como facultad, y la forma en que nosotros después, los mismos chicos estudiantes, hacen experimentos, pueden respaldar, ¿cierto?, lo que se les pasa en la teoría. Y para eso, Josefa, quizás nos podrías comentar un poco. Tú nos mencionabas, hiciste tu tesis, tu investigación ahí en la estación. ¿En qué consistió? Mi investigación
investigación consistió en el uso de cultivos suplementarios, que era la chicoria y el raps forrajero, durante el verano, para vacas lecheras a pastoreo, principalmente. ¿Cómo fue el experimento un poco? ¿En qué consistió? Porque si tú utilizaste la estación experimental, ¿cómo fue más o menos la dinámica de tu trabajo? Fue bastante denso, fueron 2 meses más o menos de trabajo. Evaluamos hartas variables, ya sea producción de leche o la respuesta productiva en sí. También mi tesis iba más enfocada a lo que es las emisiones de gases de efecto invernadero y poder encontrar cultivos que sean, por una parte, poder lidiar con el déficit de forrajes durante el verano, ¿cierto? Y por otro lado, poder encontrar estos cultivos que sean potencialmente mitigadores de estos gases. Por lo tanto, también evaluamos todo lo que fue metabolismo a nivel ruminal, excreciones de nitrógeno y emisiones de metano. ¿Qué tipo de suplementación está incorporando en la alimentación? Son cultivos, que es la chicoria y el raps, que estaban dadas en la dieta en un 45% y además eran suplementados con concentrados y forrajes suplementarios, como el ensilaje de pradera. Juan Pablo, ¿existe como una tendencia a ir buscando nuevos tipos de alimentos o formas de nutrición para los animales? Sí, Luis, efectivamente en este mundo que está enfrentando el cambio climático y con ello la escasez de agua, mayor déficit hídrico, entonces la disponibilidad de forrajes para los animales no es la misma que hace 20 años, ¿ya? Entonces, en ese sentido, siempre es importante ir buscando nuevas alternativas que permitan paliar este déficit en el balance forrajero. Y por otro lado, como les decía Josefa, es importante también no solo que sirvan de alimento, sino que también sean sustentables en términos de el impacto que produzcan sobre el medio ambiente, que logren mantener o mejorar la productividad de los animales, disminuir los costos de alimentación. Entonces es un desafío constante ir encontrando nuevas alternativas forrajeras, en este caso específico para las vacas lecheras. Y se ha diversificado también en la estación las áreas, ¿cierto? Por ejemplo, ha crecido la parte frutícola. Tenemos entendido también que hay un establecimiento de un huerto de arándanos, ¿cierto? Ahora está todo lo que tiene que ver con las manzanas patrimoniales, que hay un jardín de manzanas patrimoniales, y también no sé si nos puedes hablar un poco del banco de germoplasma de papa chilota que está emplazado ahí en la estación. Sí, correcto. O sea, efectivamente uno de los roles de la estación es responder a las necesidades de los distintos académicos e investigadores de la universidad, y en ese sentido, en la medida de que van apareciendo nuevas líneas de investigación, ya sea por atingencia respecto a los tiempos que estamos viviendo o por la incorporación de nuevos académicos, van surgiendo estas nuevas líneas de investigación y por lo tanto la necesidad de poder, para la estación, de poder adaptarse y de poder ofrecer un espacio a los distintos investigadores. Y respecto al banco de germoplasma, bueno, yo diría que es uno de los proyectos, podríamos así decir, más emblemáticos de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias. Tiene más de 50 años de existencia. Y 67 efectivamente. ¿Sí? 67 años de... Imagínate, 67 años, que fue fundado por el profesor Andrés Contreras. Exactamente. Y posterior a él, bueno, lo han mantenido nuestra decana junto con la profesora Anita Ben. Tenemos a Eusebio Miranda, que es el técnico que trabaja en la estación experimental a cargo
el banco de germoplasma se conoce absolutamente Todas. todas las líneas, Sí. una tras otra. Mm. Tenemos líneas que vienen desde Arica Mm. hasta Chiloé, papas con distintas, podríamos decir, enfoques, no solo productivos, sino que también que aportan pigmentación al tubérculo. Por otro lado, algunas líneas o variedades que contienen genes que eventualmente podrían utilizarse en futuros estudios para conferir, no sé, tolerancia al déficit hídrico. Claro. Y es un esfuerzo bien grande que realiza la estación experimental junto con la facultad, porque no sé si, bueno, a lo mejor ustedes lo saben, pero la gente que nos está escuchando a lo mejor no lo tiene claro, pero no es llegar y almacenar las papas, No, exactamente. ya, sino que para que estas papas, que como bien Luis decía, tienen 67 años, se perpetúen, es necesario estarlas plantando, porque las papas se plantan, no se siembran, estar plantando las papas todos los años y cosechándolas todos los años, y tienen que estar debidamente identificadas, qué línea es la que se siembra en tal parte, para luego cosecharla, que no se cometan errores y esto no se pierda, luego almacenarlas en bodegas especiales, y al año siguiente volver a plantarlas, y eso todos los años para poder lograr conservar este patrimonio, porque realmente es un patrimonio con el que cuenta la estación y la facultad. Sí, es un trabajo realmente arduo y como dice Juan Pablo, hay una gran labor de don Eusebio Miranda, ¿cierto? Que él conoce las hojas, ve las plantas de lejos y sabe qué variedad son de las papas, así que yo creo que ese es un potencial. Y bueno, como mencionabas, también esto es una tarea de todos los años, la rigurosidad, ¿cierto? De mantener las líneas y eso es súper importante destacar. Así es. Y el trabajo de investigación que se desarrolla en la estación también es importante. Me imagino que hay muchos proyectos que se van desarrollando unos a otros, además del trabajo de tesis y la vinculación académica que existe en la estación. Sí, es muy importante. De hecho, la estación, si bien su principal actividad económica es la venta de leche, pero en realidad la estación se vela su principal pilar es estar disponible para las actividades académicas, y dentro de ella un pilar muy fundamental es la investigación. Y en este sentido se desarrollan proyectos Fondesit, proyectos FIA, Fondef, convenios con empresas privadas. Entonces yo diría que anualmente se están desarrollando simultáneamente entre 20 a 30 proyectos de investigación en todas las áreas que les mencioné delante. Y esos mismos proyectos de investigación albergan memorias de título de pregrado, tesis de magíster, como era el caso de la tesis de Josefa, tesis de doctorado también, y en distintos programas de magíster, o sea, desde el magíster en ciencias de mención producción animal, magíster en ciencias del suelo, magíster en ciencias vegetales, el doctorado en ciencias agrarias. Todos los programas de posgrado de nuestra facultad tienen gran parte desarrolla sus tesis de grado en la estación experimental. Por algo es el gran laboratorio natural de la UACH. Y Josefa, un poco hablar cómo nació tu tema. ¿Nació a raíz de un proyecto de investigación? ¿Nació por una iniciativa tuya, así como de investigar? Cuéntanos cómo llegaste a ese tema en específico. Era un proyecto que ya estaba andando. ¿Ya? Mi tesis es la segunda parte del proyecto. Ah, perfecto. Entonces, cuando yo entré al magíster... Es como la continuidad. Claro, Ya. es una segunda etapa. Y nada, se dio así, estaba hecho
Ay, te gusta. Y- Pero, ¿y la primera etapa en qué es que consistió? mi línea de investigación cuando entré al magíster yo quería trabajar con vacas lecheras. Ah, ya, eso todo tenía. Sí. ¿Y siempre desde que entraste a la carrera de agronomía te interesaba el área de producción Es que animal? yo cuando entré a la carrera, yo soy de Chiloé, pero no tengo cercanía con el campo. Ya. Ah, ya. Yo llegué a la universidad y ahí recién empecé con los prácticos que teníamos y desde el primer año me llamó la atención la producción Ya. animal y la lechería también, Ya. sí, más que cualquier otro. Siempre mi enfoque fue hacia la lechería y ya con la tesis de pregrado que la hice con vaquillas lecheras, Ujú. me llamó bastante la atención y me fui adquiriendo esas ganas de incluir la investigación a mi vida profesional. Y Josefa, eso tú lo hiciste a través del programa de vinculación, ¿cierto? ¿No? Ah, tú hiciste el magíster Sí. aparte. Ah, ya, perfecto. Que también es otra alternativa, ¿cierto? Claro. Mm. ¿Y qué bueno, obviamente quisiste seguir avanzando en tu formación profesional, por eso optaste por el magíster. Y en el caso de la tesis que tú desarrollaste, ¿cuáles fueron como los principales resultados? Estamos terminando el escrito ya Ujú. y a grandes rasgos, en cuanto a los cultivos, el RAP forrajero fue el que mejor respondió porque tuvo una respuesta más constante en los 2 periodos de evaluación. Sin embargo, ya fuera de los datos de mi tesis, habría que darle más un enfoque a lo que es la salud del animal, no tanto al nivel productivo y a nivel metabólico, sino más salud en sí. Para ver también los efectos y Claro. obviamente cómo eso Ujú. incide en el desarrollo del animal. O sea, hay una parte 3. No, Continuará, ¿o no? en realidad no era una parte 3, sino que hay dentro del proyecto está dividida la parte productiva, Ah, ya. metabólica y también de salud, que eso lo estaba viendo otra Otra alumna alumna, ya, del perfecto. magíster, Ya. porque en realidad son bastantes las temáticas Mm. que se tocaban, pero la idea es lógicamente poder, como delante hablábamos, de que las investigaciones apunten Ujú. a la sustentabilidad y no solo tanto en el caso de producción animal, no solo la sustentabilidad del sistema productivo, sino que también al bienestar animal. Exactamente. Entonces, Importante en esto. Entonces hoy en día cuando hacemos investigación en producción animal tenemos que tratar de pensar en todo eso o evaluar todas esas variables, Ujú. porque a lo mejor si nos quedamos con el enfoque de hace 30 años donde uno pensaba solo en la productividad, claro, podemos estar encontrando una alternativa productiva, pero que atente contra el bienestar animal, que tenga impactos negativos en el medio ambiente. Entonces, la idea es poder poner todas estas variables en la balanza. Exacto, son muchos factores que hay que considerar ahora, lógicamente, y lo importante es el bienestar animal. O sea, eso es fundamental, ¿cierto? Así es. Y en ese sentido, de los criterios de sustentabilidad o sostenibilidad de la propia estación, ¿cómo ve ese tema? Muy buena pregunta, Luis. Muy buena pregunta. Bueno, la estación es un desafío importante el tema de sustentabilidad, sobre todo porque nosotros estamos al lado de la ciudad de Valdivia. Ya incluso, y no solo al lado de la ciudad de Valdivia, sino que tenemos viviendas a metros de la estación experimental. Entonces, hay varios motivos por los cuales como estación tenemos que considerar estos aspectos de sustentabilidad. O sea, uno, por la responsabilidad que debe tener cualquier predio agrícola. Dos, porque somos parte de una universidad, por lo tanto representamos a la universidad. Y como tercer aspecto, estamos insertos en la comunidad, estamos prácticamente insertos en la ciudad, entonces tenemos que convivir también con la ciudad. Y eso implica no solo temas de mitigar contaminación, sino que también olores, ruidos, etcétera. Por ejemplo, así a modo de
de anécdota. Anécdota, sí. Ya, en el caso de la etapa anterior al estudio de Josefa, cuando sembramos la chicoria, llegaron, las plantas estaban recién saliendo y tuvimos ataque de liebres. Y se comían las achicorias así completamente, porque son como unas Claro, hojitas de obvio. lechuga. Fresquecitas. Y entonces la primera solución que se nos ocurrió era colocar de estos simuladores de disparo, así que son como unos aparatos a gas Sí. que emiten un ruido que simula un disparo. Para los pájaros también eso, Claro, que es claro. para los pájaros, Sí. que se usan comúnmente en los predios y para espantar las liebres. Pero en realidad, teniendo casas a un par de metros de la estación, era algo que Claro. No era viable. que no era viable. O sea, Recibimos no algunos reclamos, ¿o no? Claro, corríamos riesgo de recibir muchos reclamos y por lo tanto había que buscar Mm. ingenio y Sí. algunas alternativas acordes. Es un desafío, porque claro, la ventaja, como mencionábamos al principio, de estar tan cerca de la ciudad, pero a la vez estamos siendo un poco rodeados de la ciudad también, estamos quedando rodeados, entonces por eso hay que adaptarse a las Claro, de necesidades, hecho, hay proyectos inmobiliarios al cerca, bien, o sea, sí. la ciudad va creciendo y Sí. busca los espacios que están más Exacto. cercanos y obviamente la estación queda al medio Sí, de sí. todo ese desarrollo. Ahora, en relación, mencionamos que investigación, cierto, docencia, tesis, todo, la vinculación con el medio. Nosotros, porque yo también participo, soy la encargada de vinculación con el medio y hacemos a veces muchas actividades allá, ¿cierto? Nos solicitan a veces prodesales o estudiantes de otras universidades, incluso que vienen a hacer sus giras hacia acá. ¿Cómo lo manejamos eso? ¿Cómo lo ven ustedes en la importancia, ¿cierto?, de vincularnos con el medio? Bueno, para nosotros la vinculación con el medio es muy relevante porque podríamos decir que la academia consta de 3 ejes: docencia, investigación y vinculación con el medio. Y los 3 son igual de relevantes, sobre todo, y de cierta manera hemos estado hablando de vinculación con Exacto. el medio, o sea, Respondiendo a la estación en la ciudad, cercana a la ciudad. Entonces es un elemento bien relevante. La forma de, como bien tú decías, en la estación se desarrollan distintas actividades de vinculación con el medio, ya sea a través de los proyectos de investigación que dan a conocer sus resultados y llevan a productores a conocer la estación, pero no solo desde ese punto de vista, sino que también tenemos visitas de colegios, de otras universidades, porque, por ejemplo, hace, no recuerdo, marzo, abril, tuvimos la visita de la Universidad de Concepción, básicamente porque no tienen para conocer estos sistemas productivos en el sur de Chile. Podríamos decir que desde Temuco al sur somos como la estación experimental en términos de ganadería, la más desde universidades la más relevante. Entonces eso también la convierte en un foco de interés. Y la vinculación se puede realizar de distintas formas, o sea, ya sea a través de a través de los departamentos de vinculación de cada una de las facultades, y bueno, ahí Bea siempre se está contactando con Carlos Villagra, que es el administrador, quien lamentablemente no pudo estar presente hoy día, o conmigo, y se coordinan las actividades. También en el caso de la Facultad de Ciencias Veterinarias, su departamento de vinculación, o incluso llegan solicitudes directas. Nosotros tenemos una página web que es eaa.uach.cl. Es bien fácil. Es muy fácil. Y ahí se pueden contactar. Y si alguien quiere visitar la estación,
alguna de sus distintas unidades o hacer una visita general. Es cosa de que se contacten y felices los vamos a estar recibiendo. En general, siempre se hacen visitas relacionadas con el sector silvoagropecuario, ya sean liceos agrícolas, como les decía, días de campo, etcétera. Pero también la idea es poder abrir la estación a la comunidad. De hecho, el año pasado, en el marco del, recuérdame bien tu Bea, del Día del Agua. Del Día del Agua, del Día del Agua, se hizo un día puertas abiertas a la comunidad, a la comunidad para que pudieran conocer la estación y hacer esta estación más visible a la comunidad valdiviana. Exactamente. Por lo tanto, si podemos seguir desarrollando ese tipo de actividades, nosotros como estación encantados. Sí, no, lógico, no te preocupes, que vamos a organizar el Día de las Puertas Abiertas. Ya lo estamos planificando con Luis. Bueno, y eso, perdón que te interrumpa, también cuando se hacen los días puertas abiertas acá en la facultad, también, la estación también trae terneritos, ovejitas. Que son la atracción principal. La atracción, sí, de todas maneras. Ya lo decíamos, la Estación Experimental Agropecuaria Austral, que es el tema central del podcast del día de hoy, tiene distintas funciones, distintas actividades, y una de ellas es la docencia, las clases. Es sala de clases también. Así es. De hecho, bueno, nosotros como somos una unidad académica en realidad, y una unidad académica dependiente de la vicerrectoría académica. Y en ese sentido es súper relevante que llevemos un registro de la docencia, la investigación y la vinculación con el medio que se hace. Entonces tenemos estadísticas de cuántos cursos realizan actividades de docencia en la estación experimental, y por el caso de agronomía, por ejemplo, un 45% de las asignaturas realizan actividades de docencia teórico-prácticas en la estación experimental. Eso no quiere decir que realicen todo, pero quiere decir que de 100, por dar un ejemplo, de 100 asignaturas que puede tener la carrera de agronomía, que van desde cálculo hasta evaluación de proyectos, 45 desarrollan alguna actividad en la estación experimental, y eso, según nuestros registros, conlleva a que tenemos más de 5.000 visitas de estudiantes al año. Exacto. Lo cual es un número no menor. Sí. Pensando la focalización es solo estudiantes, pero como decíamos también, comunidades, Prodesal, PDTI, ahora en octubre viene un Prodesal de la ciudad de San Vicente de Tahuatahua. Vienen 40 agricultores a conocer la estación. ¿Ellos ya vinieron el año pasado? No, era otra, este es otro Prodesal. Porque me acuerdo que regalaron se pasaron el dato. Sí. Regalaron una bolsita con sal gruesa, pero así. Ella para cocinar. Sí. No lo preguntamos al inicio, pero lo voy a preguntar ahora a Josefa un poco respecto a ella lo dijo, viene de Chiloé, pero ¿por qué te interesó agronomía? ¿Cómo llegaste a la carrera? Sí. ¿Cómo llegué a la carrera? Buena pregunta. Yo agronomía lo había tenido, yo al principio en toda la media tuve interés hacia el área de la salud, por un tema que yo vengo de un liceo humanista científico y te llevan a ferias, las charlas universitarias, todos son con un enfoque hacia la salud, más que otras carreras. Yo tengo un medio hermano que estudió, no terminó, pero estudió agronomía en la UFRO en Temuco. Y desde que él entró a la carrera, yo sacaba el folleto de la feria de la universidad y lo tenía ahí.
Y un día hablando con mi mamá me dijo, José, ¿tú estás segura si quieres estudiar esto? Porque yo no te veo en cuatro paredes, yo te veo moviéndote por todos lados, en un campo tal vez. Y ahí me lo replanteé mejor y di la prueba en ese momento y me dio el puntaje y postulé a agronomía al tiro. Me motivó harto la carrera. Ya a la Universidad Austral. Muy bien. Sí, es que era ¿Y la fuiste por... descubriendo en el camino también? Sí, totalmente. Fue, claro, al principio igual es un poco desmotivante por el tema de que la mayoría de las asignaturas son de nivelación. Al Uno no ve principio, claro. tanto lo que es el campo y todo lo que lleva la carrera, pero con los años sí. Igual fue un golpe fuerte la pandemia. Fue bastante por fuerte. supuesto. Sí. Y fue una de mis motivaciones igual para seguir formándome en el magíster por un tema de que siento que esos años fueron donde uno tiene la mayor cantidad de prácticos, ¿cierto? Nosotros los perdimos. Entonces ya cuando me presenté a memoria, no, a anteproyecto de tesis, y estuve con el profesor Juan Pablo en la tesis de pregrado. Ahí yo adquirí todo el gusto hacia la agronomía, porque fue muy desmotivante el tema de la pandemia y todo. Así que ese era. Bueno, mencionar al respecto de que, bueno, a lo mejor Josefa no pudo tener esa experiencia, pero en los primeros años de la carrera de agronomía hay asignaturas, un ciclo de asignaturas que son las prácticas de habilidades y destrezas, y esa asignatura a cargo esas asignaturas a cargo del profesor Germán Carrasco se realizan íntegramente en la estación experimental. Sí, así es. Y en el caso tuyo, Juan Pablo, la parte de la formación profesional de base y después tu magíster, doctorado y postdoctorado, por supuesto. A ver, yo soy oriundo de Osorno. Ya mi papá, vengo de familia de agricultores. Mi abuelo era agricultor, mi papá agricultor, pero mi papá se dedicaba específicamente a la producción de leche, así que desde chico tenía el gusto por las vacas, ¿ya? Y siempre quise estudiar agronomía, pero recuerdo que mi mamá me mal influyó y me convenció de que no estudie agronomía, ¿ya? Así que a lo mejor si alguien está viendo este programa puede que les pase exactamente lo mismo y no le hagan caso a sus mamás, porque al final uno es más porfiado, y después de estar estudiando un año ingeniería comercial decidí... ¿Te diste cuenta que no era? En realidad yo me fui a estudiar ingeniería comercial sabiendo que quería estudiar agronomía. Me fui como casi a regañadientes. Y no llevaba ni 4 meses estudiando comercial y ya les dije, saben que yo no necesito estudiar agronomía, así que bueno, ahí congelé, me vine a estudiar, y siempre pensé que me iba a dedicar, que iba a terminar trabajando en el campo, que me iba a dedicar al campo, pero las vueltas de la vida me llevaron a dedicarme a la docencia, a la academia en realidad. Me acuerdo que había terminado la carrera de agronomía, y los profesores Oscar Baloqui e Ignacio López en ese tiempo me contrataron como asistente de investigación para unos proyectos que tenían ellos en praderas. O sea, imagínense la vuelta larga, o sea, encima era en praderas que sí están relacionadas con vacas lecheras, claro, pero no es específicamente a lo que me dedico hoy en día, que es alimentación y nutrición de vacas lecheras. Así que estuve trabajando con ellos como asistente de investigación, y entonces como que me quedaba un tiempo libre, dije voy a hacer el magíster. Mira. Entonces mientras trabajaba como asistente empecé a hacer el magíster, y ya estando en el magíster
me empezó a picar el bichito, y ahí decidí hacer el doctorado, que también lo realicé acá. Tuve la suerte de que el programa de doctorado me apoyó en realizar pasantías en Canadá y Nueva Zelanda, que fueron sumamente relevantes para ampliar la red de contactos que mantengo hasta el día de hoy, sobre todo con Nueva Zelanda, para poder desarrollar grupos de investigación e investigación colaborativa. Interesante. Así que esa fue mi vuelta. Tu vuelta de... Qué bien, no te vamos a preguntar de qué generaciones para no... para que no empiecen a calcularlo. No son tantas allá, pero sí puedo decir que ya llevo más años viviendo en Valdivia que no son. No ya, eso muy bien. Eres un valdiviano más. Soy valdiviano más. Juan Pablo, y bueno, como ir un poco cerrando, ¿cierto?, la conversación, los desafíos de la estación. Siempre hay desafíos, siempre hay proyecciones o potencialidades que aún podemos sacar, ¿cierto? Sí, los desafíos de la estación son tremendos. Bueno, el principal desafío de la estación pasa por un tema de sostenibilidad financiera. Ya, o sea, es muy relevante para la estación experimental poder solventar todos los costos asociados a su actividad. Y en ese sentido no es lo mismo que un predio productivo, ¿ya? Un predio productivo se maneja de tal forma, se programa de tal forma, y tú tienes ingresos y egresos, pero acá tenemos que compatibilizar las necesidades de docencia e investigación con la generación de ingresos, que los ingresos sostienen la estación, la operación de la estación. Pero, por ejemplo, si hay alguna investigación que representa una merma en la producción de las vacas, que es el principal ingreso, la estación tiene que asumir esa merma, y porque estamos para eso, estamos para financiar, no para financiar, pero para sostener o apoyar la investigación. Entonces no podemos ponerle freno. Entonces ese es el primer desafío. El segundo desafío, que es muy relevante, tiene que ver con la demanda creciente por actividades de investigación en una superficie que es limitada. Se hace poco. Se hace poco. Claro. Y por ejemplo, en el caso del área agrícola, tú misma comentabas que está el huerto de manzanos patrimoniales, está el huerto de arándanos, está el banco de germoplasma. Bueno, el banco de germoplasma lleva mucho tiempo. Había un proyecto también de experimentos a largo plazo, que si sumamos, no sé, ya ahí tenemos 5 hectáreas. Claro. ¿Ya? El proyecto largo, 5 hectáreas, de una superficie de 25 que está destinada al área de cultivo, que antes no se necesitaba, que antes no estaba. O sea, tuvimos que asignar superficie, lo que genera una presión mayor, porque hay un porcentaje menor de superficie disponible, y todos los cultivos necesitan de una rotación. Exactamente, eso iba a mencionar. Entonces no se puede, no es que podamos poner trigo sobre trigo, claro, sobre trigo sobre trigo. Entonces hay que ir rotando, y al tener 5 hectáreas menos, genera una presión importante. Y otro desafío también es poder avanzar como estación en términos de los nuevos avances tecnológicos,
ya en el sentido de que, y esos son palabras bien importantes en el sentido de que, no sé, si bien tenemos invernaderos, hoy en día existen invernaderos que son completamente automatizados y que lógicamente para nosotros es un anhelo poder contar con aquello. En el caso de las lecherías, hoy en día con cada vez más están cobrando cada vez más relevancia los sistemas de ordeño robótico. Entonces tal vez sería importante para nosotros poder dar respuesta y poder realizar investigaciones en ese sentido, y así como la agricultura va evolucionando, la estación experimental también tiene que hacerlo, pero la generación de recursos también es un tema bastante relevante. Entonces ahí hay que ver, ya sea con la vicerrectoría, postular a proyectos, etcétera, que permitan que la estación evolucione y no involucione. Exacto. Hay hartos desafíos entonces como director, ¿cierto? Que están pendientes ahí en la estación. Así es. Así es, estamos ya en la parte final de esta conversación de la ruta de los alimentos con el doctor Juan Pablo Cain, académico del Instituto de Producción Animal y director de la Estación Experimental Agropecuaria Austral, y con Josefa León, ingeniera agrónoma y estudiante del Magíster en Ciencias, mención Producción Animal. No sin antes, con nuestra sección tradicional. Un pequeño jueguito que hacemos. Preguntas no se y respuestas rápidas. Respuesta, no voy a decir el nombre. Es una respuesta rápida, así como una pregunta y la primera que se viene a la mente. Eso quiere ver, que es como muy trillado el ping-pong. Pero no, eso es. no hemos sido muy... No, pero hay que cambiarle el nombre. Exacto. Pero bueno, para que tú también recuerdes cuando eras estudiante. Por ejemplo, asignatura favorita que tuviste en agronomía. Manejo pradera. Con Oscar Balocchi. Don Oscar Balocchi, le enviamos un saludo a don Oscar Balocchi. También fue profesor mío. Josefa, asignatura... ¿Nutrición animal? Sí, mira. Todo porque está aquí. No, es el profesor Eso. ¿Persona o científico que admire? No tengo. ¿Pero persona o al científico? Pero una persona cualquiera. Sí. Mi papá. Muy bien, Sí. pues viste eso también. Científico, Peter Van Soest. Coméntanos. Bueno, Peter Van Soest es de los padres de la nutrición de rumiantes y del todo el sistema analítico de los alimentos para rumiantes, de cómo medirlos. En realidad un científico brillante, y de las personas que ayudaron en mi formación, alguien que admiraba era el doctor Robert Bertium de la Agriculture and Agri-Food Canada, que lamentablemente falleció muy joven el año pasado, y era no solo un muy buen investigador, sino que una bellísima persona. Que yo diría que él como que me inculcó mucho, en poco tiempo me inculcó mucho respecto a la carrera científica. Así que un abrazo al cielo para él. Mira, qué bien. ¿Hobby o pasatiempo favorito? ¿Hacer deporte? ¿Qué deporte? Voy al gimnasio, andar en bicicleta, salgo a andar en patines cuando el tiempo acompaña. Hace poco aquí en Valdivia. Sí, por eso. Están guardados ahí, pero ya el verano. Eso ya se viene. Los caballos, el rodeo. Mira qué bonito. ¿Lugar favorito de Valdivia, Juan Pablo? Porque ya eres valdiviano. Sí, aunque te duela. No, soy Valdivia. No, en realidad Osorno. Soy 50 y 50. Soy 50 y 50. Lugar favorito de Valdivia es donde tengo mis caballos. ¿Sí? Sí. Muy bien. La costanera, sí. Eso, sí. Sí, pues ya te llevas hartos años aquí en Valdivia, así que... ¿Y dónde se estudia agronomía e ingeniería de alimentos? En la UACH. Eso, En muy la bien. Muy bien. Y el posgrado también, También. ¿cierto? Como Sí. lo está haciendo Josefa en este tiempo.
Así es. Eso, así Con que eso estamos terminando el día de hoy esta Sí. conversación de la ruta de los alimentos. Le agradecemos a Juan Pablo por Sí. su participación. y a Josefa Y a también. Josefa también, claro que sí. Gracias a todos. No, y- muchas gracias a ustedes, todo muy simpático, Sí. entretenido. y Qué poder bueno. contarles acerca de la estación. Sí, lógico. Y ahí en los próximos capítulos quizás también podríamos enfocarnos quizás en algún tema en específico de la estación y también invitar a todos y a todas a ingresar a la página web, como decía, www.eeaa.org. Sí, .cl. no tiene el www. Sí. Ah, de Es veras. https:// pongan eeaa.watch.cl. O googlear ahí Estación Experimental Exacto, por Watch. si quieren hacer una visita, ¿cierto? Si quieren hacer alguna... conocer la estación, hay muchas estaciones súper interesantes, así que como facultad está abierta las puertas para todos y todas. Así es. Ujú. Por esto terminamos. Muchas gracias por su atención y nos encontramos en un próximo programa aquí en la Ruta de los Alimentos. Beatriz. Muchas gracias, nos vemos. Programa realizado por la Unidad de Vinculación con el Medio y la Unidad de Difusión de Carreras de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile. Para mayor información de nuestras carreras, visítanos en www.agrarias.watch.cl o directamente en nuestra página de admisión. Revive este capítulo en Spotify y YouTube y búscanos como Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias UACH.